Vamos a leer el Salmo segundo. Domingo pasado por la tarde estuvimos meditando en él y vamos a continuar en esta mañana pensando en este Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Dios tiene propósitos y nosotros vivimos a la luz de ellos, con la plena convicción de que nuestro Dios lo que se propone lo cumple, con la esperanza segura, pues, de ver un día aquel fruto que será el resultado de estos propósitos suyos. Y de esto vamos a estar pensando esta mañana. Ha vuelto el calor. Si vosotros allí abajo tenéis calor, pues podríais luego subir aquí arriba y probar, porque aquí hay los focos también. Pero vamos a procurar olvidarnos de estos detalles de incomodidad física y poner la mirada en el Señor, porque esta mañana vamos a sentarnos en los lugares celestiales. Allí no hace ni calor ni frío. La temperatura es perfecta y vamos a procurar ver las cosas desde aquella perspectiva. Se nos dice de Jesús, cuando acompañaba a los 2 discípulos camino a Emaús, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Me pregunto si uno de los profetas comentados por Jesús habrá sido David. Y en este caso, si uno de los textos mencionados por Jesús habrá sido el Salmo 2. Desde luego es un salmo muy citado por los apóstoles, y citado precisamente porque nos habla, según ellos, del Señor Jesucristo, y nos explica, entre otras cosas, lo que también dijo el Señor a los 2 discípulos de Emaús, que era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Es decir, como siempre en los propósitos de Dios, el sufrimiento antecede a la gloria. Es bien posible, por lo tanto, que la interpretación del Salmo 2 que tenemos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos lo tuvieron previamente de labios de Jesús mismo. Nosotros no tenemos el privilegio
de escuchar como ellos la exposición de este texto de labios de Jesús. Pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y nosotros en esta mañana nos vamos a alimentar con las migajas que nos han dejado los apóstoles en torno a este salmo en sus escritos. Por lo tanto, nos volvemos al Salmo 2 a fin de ver en él hoy algo de la persona, la pasión y la vindicación de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios permite, la semana que viene, algo de su resurrección y reino. Primero la pasión. Una primera lectura de este salmo no nos daría la impresión de que hubiese estado hablando de la crucifixión. Y sin embargo, así lo entendieron los primeros cristianos, tal y como hemos visto en su comentario de Hechos capítulo 4, en cuanto a los 3 primeros versículos de este salmo. En principio, la referencia es a una sublevación de las naciones contra el rey David. Pero la visión profética de las Escrituras, empezando con este primer círculo pequeño, las naciones contra David, se va ampliando hasta cumplirse en la pasión de Jesucristo. La oposición de las naciones al reino de David es un pequeño anticipo de la oposición del mundo entero en su impiedad contra Jesucristo y su reino. De la misma manera que el sufrimiento de David en aquellos momentos es un pequeño anticipo de la pasión de Jesús. Y quiero subrayar otra vez que esta no es una idea mía. La encontramos en el capítulo 4 de Hechos, los versículos del 23 al 28. Entendieron que los primeros versículos de este salmo hablaban de la pasión de Jesucristo. ¿Y cómo podían entenderlo de otra manera? Si el salmo habla del Cristo, versículo 2, que es a la vez el Hijo de Dios, versículo 7. La pasión de Jesús empieza con un ¿por qué? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y es un ¿por qué? Que participa de 2 emociones. En primer lugar es la emoción del asombro, tal y como veremos a partir del versículo 4. ¿Cómo es posible? ¿Nos cabe acaso en la cabeza que las naciones pueden ser tan tontas como para alzarse contra su Creador? ¿Os acordáis de la voz desde el cielo cuando Pablo iba camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Asombro, ¿no ves lo ridículo que es? A esto volveremos en un momento, pero también hay una segunda emoción aquí. La emoción de la perplejidad, del desconcierto. David mira a su alrededor y dice, Señor, ¿por qué? Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz mira a su alrededor y dice, ¿por qué me has desamparado? Y el creyente también mira a su alrededor y en su perplejidad dice, Señor, ¿por qué?
El camino del sufrimiento que conduce a la gloria para David, para el hijo de David y para los hijos del hijo de David. Es un camino caracterizado también por el porqué de la perplejidad del sufrimiento. Nos asombramos a veces ante el comportamiento del mundo, ante el hecho de que Dios no interviene, ante el hecho de que Dios permite que caigan encima nuestra 1000 clases de mal. ¿Por qué? El Salmo no contesta. Y muchas veces no hay respuesta en palabras humanas. La respuesta muchas veces nos viene a través de la ministración íntima del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Y los primeros cristianos veían en estas gentes las gentes gentiles y en los pueblos de Israel. Podéis mirar después en Hechos 4 para confirmarlo. Quizás hagan esta distinción porque se nos dice el texto que las gentes se amotinan mientras los pueblos piensan cosas vanas. Es decir, el motín, la rebelión abierta es apropiada para gentiles, los cuales no temen a Dios, sino que abiertamente se alzan contra su señorío. En cambio, el problema judío es mucho más sutil. Ellos tienen celo de Dios, actúan en nombre de Dios, creen que sirven a Dios, pero íntimamente se oponen a Dios. Es al nivel del pensamiento que se ve la vanidad en los judíos. Jesús mismo iba a decir a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Si piensan cosas vanas porque no conocen a Jehová ni a su ungido, y al desconocer a Dios, actúan en nombre de Dios en su vanidad. Hay dos maneras, pues, de oponerse a Dios. Lo puedes hacer abiertamente como las naciones gentiles en la experiencia del salmista y del Señor Jesucristo. O puedes hacerlo encubiertamente, sutilmente, al estilo de los judíos. Esta semana hemos estado en el Escorial. Otro rey que mataba a creyentes, pensando que con esto hacía un servicio a Dios. Los pueblos piensan, meditan. Es el mismo verbo que hemos visto en el Salmo 1, en cuanto al hombre sabio, que medita en la palabra de Dios. Y o bien meditas en la palabra de Dios y llegas al conocimiento de Dios, o bien meditas en tus tradiciones humanas y piensas que actúas en nombre de Dios, pero piensas cosas vanas. Consciente o inconscientemente, impía o píamente, puedes oponerte a Dios. Pero en ambos casos hay rechazo. En ambos casos, íntimamente, hay el deseo de autonomía con respecto a Dios, de no someterme al gobierno de Dios en mi vida.
Y por lo tanto vemos en el versículo 2 como los reyes de la tierra se levantan, príncipes consultan unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Y nuevamente la iglesia primitiva veía aquí una referencia a Pilato y Herodes. Pilato el gobernador, el príncipe; Herodes el rey. Y se nos dice precisamente en Lucas 23, versículo 12, que en torno a la muerte de Jesús, Pilato y Herodes se hicieron buenos amigos. Después de años de tensión, consultaron unidos contra el ungido de Dios y forjaron su amistad en torno a este propósito común de rechazar las pretensiones de Dios y de su ungido en sus vidas. Porque quien se levanta contra Jesús y su señorío es contra Dios que se levanta. Lo mismo era cierto en el caso de David. Vemos esta frase en el versículo 2, los dos nombres unidos, contra Jehová y contra su ungido. Si te levantas contra uno, te levantas también contra el otro. Y aún podemos añadir este otro círculo que ya hemos mencionado y decir que si tú eres fiel al Señor en tu testimonio y como consecuencia conoces la oposición de la gente, puedes saber que quienes se oponen a ti, al Señor también se están oponiendo. Os remito nuevamente a la voz desde el cielo en el camino a Damasco. Cuando Jesús decía a Pablo: ¿por qué me persigues a mí? Ya que Pablo perseguía a la iglesia. Y volviendo a la situación de David, podemos imaginar que en un momento de debilidad en su reino, David sabía que desde Damasco hasta Egipto, desde Edom al este hasta Filistea al oeste, corría la voz: este es el momento de debilidad de David. Ha llegado la hora oportuna. Ahora o nunca. Vamos a levantarnos todos contra él y así le aplastaremos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Jesús contó una parábola de un rey que tenía una viña y empezó a enviar a criados a ver cómo progresaba la viña a fin de recibir del fruto que le merecía, que le correspondía. Y empezaban a oponerse los que cuidaban la viña a estos criados, y finalmente el rey envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero lejos de esto, al verle llegar, dijeron: este es el heredero. Si le matamos a él, la herencia será para nosotros. Qué absurdo, qué cruel, qué injusto. Solo puedes decir tales cosas si en realidad desconoces a Dios. Sería impensable para alguien que verdaderamente conoce a Dios hacer tales afirmaciones. Rompamos sus ligaduras. Y sin embargo, esta es la actitud generalizada de hoy. Prescindamos de Dios. Vivamos a espaldas de Dios. Porque la religión es una atadura.
Los enterados sabrán que incluso la palabra religión tiene que ver con ataduras. Es una atadura. Vamos a desatarnos de la religión. Vamos a vivir nuestra vida a nuestra manera. Y qué mejor momento que en pleno siglo XX. Para quien no ama a Dios, ni encuentra su deleite en la ley de Dios, como hemos visto en el Salmo 1, todo lo que tiene que ver con Dios es una atadura. Y tales personas se vuelven necias, absurdas en su manera de abordar la vida. Y en su necedad rechazan y desconocen la sabiduría de Dios. Nosotros, dice el apóstol escribiendo a los Corintios, hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y quien no tiene percepción de estas cosas, para él la religión no es otra cosa que una atadura. Pero ¿qué es para nosotros? Con cuerdas humanas os atraje, con cuerdas de amor, y fui para vosotros como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de vosotros la comida. Cuerdas, ataduras, pero cuerdas humanas, cuerdas de amor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, bienestar para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay otro más fácil ni ligero. El mundo busca liberarse de las ataduras de Dios y se encuentra enseguida en esclavitudes mucho más terribles. Así va el mundo. Pero he dicho que vamos a sentarnos hoy en los lugares celestiales, así que dejamos de mirar las cosas desde el punto de vista del mundo y subimos arriba con Dios. Y en los versículos del 4 al 6 vemos cómo Dios reacciona ante esto. Estamos bien acostumbrados a considerar el dolor de Dios en torno a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos dos reacciones más de Dios. Y la primera, sorprendentemente, es de burla. Las pretensiones del hombre en su impiedad son tan absurdas que son motivo de risa. Es como si unas hormigas quisieran alzarse contra el Señor del universo. Aunque los reyes unan todos sus ejércitos, no son nada para el Señor de los ejércitos. Alrededor en los montes están las huestes de Dios.
invisibles, pero más reales que las humanas. ¿Qué es el poder nuclear? ¿Qué son los armamentos del ser humano? Para el Dios que es omnipotente, de quien depende todo el poder. Sin Dios ni podríamos seguir viviendo, respirando. Volvernos contra Él, pues, es cometer un suicidio. Es atacar la fuente de nuestra propia vida. Y es tan absurdo que hay un sentido en el que Dios se ríe. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Todo el poder humano, toda la sabiduría humana, no es nada para Dios. Cuando se encauza debidamente, cuando es fruto de la piedad, Dios puede tomar placer en nuestro poder y nuestra sabiduría, como un padre humano toma placer aun en las tonterías de sus hijos. Pero cuando a través de estos dones de Dios intentamos atentar contra el señorío de Dios, es motivo de risa. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y nosotros como creyentes necesitamos algo de esta perspectiva también. La perspectiva de la impiedad humana vista desde la gloria, desde los lugares celestiales, nos ayudaría enormemente a soportar muchas cosas si pudiésemos conseguir esta perspectiva. Y es una perspectiva que los santos debemos tener. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones, pero tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta es la perspectiva en la que nosotros como creyentes hemos de vivir. Un día Babilonia, la gran ciudad del mundo, caerá. Y entonces, siguiendo otra lectura de Apocalipsis, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Pero en contraste con esta reacción del mundo, ¿cuál es la de la Iglesia, de los creyentes? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alegría, risa. Ojalá pudiésemos recuperar esta perspectiva hoy. Ver las cosas de tal manera desde esta perspectiva divina, que toda la oposición y la injusticia del hombre, en vez de hundirnos y abrumarnos,
fuera motivo, por un lado, de asombro por la locura de esta actitud, por otro lado, de risa por la impotencia de esta actitud. Pero la burla no dura mucho. Aunque las pretensiones de los incrédulos a la larga son absurdas, temporalmente hacen mucho daño. Y ante el daño que hacen, Dios no responde con burla, sino con ira. La arrogancia del hombre provoca la burla de Dios, pero los estragos que esta arrogancia causa provocan su ira, su furor. Y en su arrogancia y en sus criterios absurdos el ser humano hace mucho daño. Daño de cruz. Y motivo hay, sobrado, para la ira de Dios. No solo el hombre le ha dado la espalda, pretendiendo vivir como si Dios no existiese. No solo es impío, sino que ha quebrantado la ley santa y justa de Dios. Y no solamente es injusto, sino es necio en sus pretensiones, soberbio y arrogante. Y no solo es necio, sino rechaza a los que Dios envía para su aviso y salvación. Y no solamente los rechaza, sino, si puede ser, los crucifica. El ser humano es impío, injusto, necio y cruel. Y el ser humano se va confirmando en estas actitudes contra Dios. ¿No tiene Dios sobrado motivo de enfadarse? Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero aun en su ira observamos la misericordia de Dios. Dios no actúa en juicio sin haber hablado. Primero habla, luego actúa. Primero avisa, luego castiga. Aún aquí. Pero después de la burla y la ira, en el versículo 6 llegamos a la vindicación del Hijo de Dios. Cuando Dios avisa, el contenido principal de su mensaje es este: que Jesucristo es Señor, Rey y Dios. En el versículo 6 llegamos al mismo centro de nuestro salmo. Yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Es el mismo centro de la historia. Es el factor a la luz del cual toda la historia humana ha de ser comprendida. Es el gran hecho trascendente comunicado por el Evangelio para nuestra comprensión de la vida y de la historia humana. Dios ha puesto su Rey sobre Sión, su santo monte. Es aquella esperanza la que serenó a David al verse rodeado de enemigos. Es esta misma esperanza la que sostuvo a Jesucristo en el Calvario. Es la misma esperanza la que nos sostiene a nosotros en medio de un mundo que no comparte nuestros criterios. Dios ha dicho, Dios actúa, Dios vindica, Dios tiene propósitos para nuestro mundo y a su tiempo traerá el fruto de aquellos propósitos.
El yo aquí es enfático. Pero yo, dice el Señor, yo mismo he puesto mi rey. En contraste con el motín, la sublevación de las naciones, Dios se ratifica en su propósito. Hagan lo que hagan las naciones, Dios ha dicho lo que hará. En contraste con las maniobras impotentes y temporales del hombre, el Dios firme, inmutable, poderoso, dice: yo suscribo y ratifico mi intención de colocar al Señor Jesucristo como centro, heredero, Señor y punto de reunión del universo. Y cuando Dios abre, nadie cierra; cuando cierra, nadie abre; y cuando pone, nadie quita. Yo he puesto mi rey. David sabe que él ha sido establecido en el trono de Jerusalén por Dios, y en esto está su confianza ante los enemigos. En Jerusalén, la ciudad de Melquisedec, y tanto Melquisedec en su sacerdocio como David en su realeza son pequeños anticipos del gran cumplimiento de este texto. Como la Jerusalén de David también lo es del monte Sión de Dios. Jerusalén no es solamente una ciudad histórica, geográfica, no es solo una fortaleza inexpugnable. Es un santuario, es un lugar sagrado, es el lugar del trono de Dios, es un símbolo del reino de Dios. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ungido, Rey, Cristo. Este es el clímax del primer sermón de la Iglesia. Ha de ser el clímax y el centro de nuestra esperanza y nuestra vida cristianas. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Las naciones se levantan, piensan que puedan deshacerse de su rey legítimo. Solo ven en este rey una piedra tosca, despreciable. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon. Pero para los que no creen, un día vendrá a ser la cabeza del ángulo. Y entonces comprenderán que para ellos esta misma piedra se ha convertido en piedra de tropiezo y roca que les hace caer. En resumen, pues, allí tenemos a David rodeado de sus enemigos.
aferrado a la esperanza mediante su conocimiento del Dios que ha garantizado su trono. Y en un círculo mucho más amplio vemos al Señor Jesucristo, capaz de afrontar la cruz, porque Él es el gran cumplimiento de David, Él es el Cristo y el Hijo. Y Él sabe que Dios ha dicho de Él: yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y queda nosotros que ocupamos otro círculo más, debido a nuestra incorporación en el Señor Jesucristo. Pues nosotros tenemos que vivir una vida en la que muchas veces tendremos que decir ¿por qué? Asombrarnos ante la prosperidad del impío, ante la incredulidad y la locura del impío. Sentir la perplejidad del cansancio en la lucha, de no ver, de tener que vivir por fe, descansándonos como David en su tiempo y como el Señor Jesucristo en el suyo, sobre las promesas firmes del Dios inmutable, descubriendo aquí una roca, pero sin ver. El diablo se nos opone de tantas maneras. ¿Por qué? Y en la carne quizás algunas veces vamos a sentir el peso y la molestia del yugo y las ligaduras de Dios. Y olvidarnos de que son ligaduras, cuerdas de amor, yugo fácil. Sentiremos la tentación, pues, de unirnos al mundo, de pensar otras tantas cosas vanas, de desear romper las ligaduras y echar de nosotros las cuerdas de Dios. La solución está mediante la meditación de la palabra, mediante la oración, colocarnos en los lugares celestiales, abrirnos los ojos, ver el mundo en el que vivimos con los ojos de Dios, ver que la vida es efímera, corta como humo, y que lo que ahora parece duradero es muy temporal. Lo que ahora parece muy invisible es muy real. Por la fe aferrarnos nuevamente a la palabra de Dios, cumplida fielmente en la experiencia de David, cumplida fielmente en la experiencia de Jesús y de todos los santos a lo largo de la historia, y que se cumplirá fielmente, porque Dios es fiel, en nuestra propia experiencia también. Sentémonos, pues, al lado de nuestro Señor. Veamos con cierto grado de dolor, con cierto grado de burla, con cierto grado de ira, el mundo en el que vivimos. Y digamos de todo corazón, reafirmemos por la fe que Dios ha puesto su Rey sobre su Sión inmutable, eterna. Y este Rey tiene un trono que nunca acabará, un reinado firme. Y demos gracias por poder participar en él. Amén.